¿Cómo les va? Lunes 23 de enero. Eh, ¿Cómo puedo llamar a este video sino lo que es la Argentina hoy? Un aguantadero llamado Argentina. La Argentina se convirtió en un aguantadero. No es culpa mía, es la decisión del voto de la sociedad. Hoy el señor Google me recordó perdón, el señor Facebook me recordó una cosa que escribí en el año 2019, un 23 de enero, en esta provincia, hacía poquito que había llegado, donde habían pasado 44 días de la asunción de el dúo Fernández Fernández, y cuando lo leí, rara vez releo algo que escribí hace mucho, cuando lo releí dije, wow, todo esto dije que iba a pasar y resulta que pasó. Esto no es autobombo, esto es una sorpresa. Yo preferiría equivocarme. Yo preferiría leer lo que escribí y decir, pucha, me equivoqué. Fui un pesimista. Pero hoy el dólar está a 3,76 y para que no cerrara a 3,80, que es como cotizó casi durante todo el día según mis amigos de Cava, el Banco Central tuvo que subir las tasas. Cuando el Banco Central sube las tasas, los bancos automáticamente suben las tasas y aquellos que tomaron créditos largos, medianos o cortos, pero a tasa variable, que es la mayoría de los créditos, eh, van a recibir un ajuste. Es decir, el desorden económico del gobierno siempre lo termina pagando la sociedad. La sociedad que por algún motivo compró una máquina, amplió el local, confió en que podía, o simplemente vieja hay que cambiar la heladera. Por lo tanto, esta suba de tasas para bajar 4 pesos el dólar, nada más que 4 pesos, eh, va a generar un efecto multiplicador que se va a trasladar a precios y que, por más que traten de dibujar, no lo van a conseguir. La inflación de este mes debe ser más alta que la del mes pasado, por un simple cálculo de proporciones. Los medios siguen jugando su juego. Por eso yo insisto en que encomillemos las cosas que nos dicen eh, y tengamos la serenidad de pensar que el interlocutor que tenemos, en este caso los medios, tienen un interés propio. Entonces, en ese interés propio puede pasar cualquier cosa. Ustedes miren los títulos y tómense la molestia después de leer. Son novelas de ficción. Hoy leí La Nación en su versión electrónica. Por supuesto, una tapa Larreta. Maduro que denuncia un complot del centro derecha. No, Maduro no puede salir de Venezuela a ninguna parte civilizada porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene pedido de arresto a través de Interpol. Por eso yo le mandé hoy la tapa de Infobae donde decía esto en título catástrofe, cuando Infobae debería decir, señor, usted no puede venir a Argentina porque está perseguido por la DEA. No, se lo tuve que decir yo a Maduro. Es decir, tranquilo Daniel, yo cubro la cobardía de tus periodistas. El día que empecemos a ver los titulares de los diarios, las responsabilidades del que titula, del lado de los buenos,
Yo al menos en mi carácter de lector, voy a empezar a tener un poquitín de confianza. No mucho, un poquitín. Pero siempre están del lado de los malos. Ya sé, es la información, esto, que aquello. Lula pidiendo perdón por el destrato que recibió de Bolsonaro. Lula sigue procesado, lo que pasa es que nadie dice estas cosas. Se lo liberó de la prisión, pero sigue bajo proceso. Y Alberto dice que la inflación en realidad es una expectativa que tiene la gente en la cabeza, que la inflación no existe, es una psicosis social, no hay un fenómeno económico, es una psicosis social. Es decir, creemos eh, de 300 a 800 el maple de huevo en pocos meses, es que yo lo percibo, mi subconsciente lo percibe. Y entro en contacto con el subconsciente de la señora que me vende el maple de huevos, que percibe lo mismo, que el huevo está a 800 o 900 pesos, el maple. Entonces hay una coincidencia de subconscientes. Carl Gustav Jung estaría fascinado con esto, porque es la sincronicidad llevada a la política. Hay una conciencia universal que elimina la seguridad de las matemáticas. No hay matemáticas, Alberto, es todo percepción. Estamos en una inmensa matrix. O vos te pasaste de piola o te pasaste de copas. No hay muchas cosas para pensar. Muy bien. Alberto y Lula, que van a empezar a salir por los barrios, procesado futuro, eh, sin nombrarlo a Maduro, hablando del régimen de Venezuela, salieron a defender un régimen que tiene millones de exilados, porque la gente se exilia, deja todo, se va a trabajar de mozo, siendo por ahí médico, es decir, decae su nivel de vida porque es feliz haciendo eso. Porque según Alberto, en Venezuela también perciben la dictadura. No hay una dictadura, hay una percepción de dictadura. La gente que muere en las cárceles no mueren en realidad, pasan a otro plano de la existencia. O es un hombre extraordinariamente inteligente que está hablándonos en un plano que el sentido común cotidiano no puede comprender, o está más loco que un plumero. Ambos, Lula y Alberto. La esperanza blanca del peronismo de la provincia de Buenos Aires, Martínez Urralde, se suicidó hoy en presencia de un montón de periodistas y al lado, creo, de Cristina Kirchner, cuando dijo que estaba proscripta. El intendente de Loma de Zamora, que vive en Puerto Madero, es decir, se extendió la jurisdicción de Loma de Zamora hasta Puerto Madero. O hizo una modificación a la ley orgánica municipal y estableció en Puerto Madero una embajada de Loma de Zamora. Y ahí reside el intendente junto a su bella esposa. Pero así están más o menos las cosas. Hay una sensación de, de enojo que ya no tiene mucho destino. Hay que tener paciencia. La Nación dice que el radicalismo está luchando, peleando por...
Están las discusiones previas de cualquier circunstancia, previas o que anteceden a decisiones. La política está entrando en un terreno, en un momento, que es un momento desagradable para la sociedad que tiene dificultades económicas, que no puede ir de vacaciones, que no puede acompañar a sus dirigentes en las caminatas por las playas porque simplemente no pueden ir a las playas. Esto a lo mejor los candidatos no logran comprenderlo. No los actuales. Esto es un fenómeno que le ocurre a la política cada vez que se excita con la cercanía de las urnas. Es como si fuera una hormona que excita al hombre y a la mujer que participa en política. Yo participé toda mi vida en política y a mí las elecciones jamás me excitaron. Al contrario, me generaban una enorme responsabilidad porque yo tenía que hacer todos los pasos previos y los pasos posteriores al acto eleccionario. Ya no. Por eso lo veo con distancia. A mí me encantaría aconsejar a los muchachos de Juntos por el Cambio no sean iguales que otros. Es decir, ¿qué sentido tiene caminar por las playas? No suma un voto esto. Lo puede hacer Maxi Abad porque vive en Mar del Plata, pero digo, Yerza porque vive en Pinamar, pero digo, a ver, ¿qué sentido tiene? Ayer frente al vivo de ayer que me salió, sí, el video de ayer me salió porque leí todos los diarios y como que me indigné un poco. Y agradezco la fina atención de ustedes, la cantidad de vistas y de like que tuvo, algo que fue sorpresivo. No fue personal como algunos, no en el chat, pero por otros medios me hicieron saber. Yo no tengo nada personal contra nadie que haga política, salvo que sea kirchnerista. Contra ellos sí tengo algo personal. Como supongo que cualquier persona honesta lo tiene. Yo quiero saber qué pasó con Nisman, por ejemplo. La economía se arregla, los desastres en las relaciones exteriores con un buen ministro de Relaciones Exteriores se componen, el mundo sabe que la Argentina es esquizofrénica, no me preocupa nada de eso. Yo quiero saber quién asesinó a Nisman. Hasta que el kirchnerismo o el peronismo o la política no descubra quién mató a Nisman, permítame cierto cinismo respecto a la política y un absoluto desprecio respecto al kirchnerismo. Pero contestando a algunos amigos que me llamaron, me mandaban mensajes, qué sé yo no tengo nada personal contra nadie, y menos contra alguien que hace política. Simplemente pongo las cosas en el espacio que yo, independientemente de cualquier otra opinión, imagino que deben estar. Es una opinión la mía, es una idea. Si juntamos mi idea con las ideas de otros y qué sé yo, y logramos una síntesis, habremos conformado eso tan práctico que se pensaba en el siglo XIX, que era la síntesis. Es decir, la negociación intelectual entre varias propuestas es una síntesis. Yo no tengo nada personal. Al contrario, hay montones de ideas que tiene el pensamiento liberal con las que yo acompaño, porque son ideas históricamente radicales, porque eso tiene que ver con el sentido común, con la administración cotidiana de una casa. Ya lo sabemos todo eso. Tampoco tengo nada personal contra Javier Milei, que en una época me resultó una persona hasta simpática, ahora me parece un personaje patético. Y como yo sé, lo que me indigna es que los demás
que deberían saberlo se hacen los tontos, que es un invento, un muñequito inventado para sacar el voto de ultraliberal del centro de la política y llevarlo a una tercera vía. Lo intentaron con Massa, no lo pudieron hacer, lo intentaron con La Baña, no lo pudieron hacer, ahora intentan con un pibe que, según no sé quién, capta el pensamiento de la juventud. Acá no tienen la menor idea quién es Milei, pero Jujuy no es medida. Pero yo tengo 8 hijos entre grandes y adolescentes y les pregunto a los 8 que piensan distinto políticamente, ¿qué les parece Milei? Hay una gran coincidencia del ADN ahí. Es un payaso, te dicen. Ni te digo los que han pasado por la universidad, se matan de risa. Y hay algunos de mis hijos que están ideológicamente muy cerca de ellos. Son pibes que son más bien liberales, lejos del radicalismo, son liberales. 3 de ellos al menos, o 2 de ellos al menos. Sin embargo, coinciden en esto, en que es un payasín, que las ideas liberales no pueden estar representadas por un personaje así. Por eso yo me inspiré ayer en animarme a decir lo que dije. Y alguno me contestó con una frase, con un artículo recortado, fuera de contexto, donde Macri dice, Macri está con la ambulancia, hay que sumar a todos. Una gran colectora, imaginan los asesores de Macri. Es un error. Es un error. 2 más 2 en política no necesariamente es 4. Entonces, si por ahí te suman 10 tipos y te espantaron a 1000. La coherencia es, ¿cómo puedo explicarlo? Es un activo invalorable en la política. Si vos querés ser respetado en el mundo de la política, sé coherente. Es decir, ser coherente es que cuando largás un comentario o expresás una idea, la puedas fundamentar y mantener en el tiempo con la lógica evolución que estas ideas tienen. Yo no pienso lo mismo que pensaba cuando tenía 25 años, obviamente. Pero hay una línea conductora, un hilo conductor, que es lo que determina que muchos crean que Guillermito es un tipo coherente. En realidad con Guillermo sabemos cómo va a pensar frente a determinado episodio. Entonces yo lo que le diría a la política que está sobreexcitada, que se serene, se tomen un Alplax, bajen 2 cambios, hagan como hace el que medita en Curmayén, en Río Negro. Juega con la habilidad del bridge con los, con los diarios, con los medios. Entonces lo recibió Horacio, pero Horacio lo mandó a un hotel. A Patricia la recibe 2 días, pero en su casa. Entonces ya todos los medios, ahí hay un muchacho moreno en la Nación, que para él ya es una nota bastante incoherente, porque afirmando y cuando debería poner el potencial. Y le voy a corregir en un par de cosas. Hace un año y monedas que Nicky está juntando plata para la campaña. Yo no sé cuáles son las fuentes de información que tiene la Nación, pero yo le diría que las chequeen.
porque ustedes sin querer están transformando a la figura de Macri en una, no, sin querer o queriendo, en la figura de una mala persona, como explicaba el otro día. Si yo no voy a ser candidato, si no quiero ser presidente, si no quiero meterme más en la máquina de picar carne, ya hice mi esfuerzo, ya está, dejé un partido armado, un espacio conformado, ya está listo, asunto terminado, tomé la decisión, como tomé la decisión una vez yo, de decir no hago nada que tiene que ver con la política, me alejé de la política. Y alejarme de la política es mandar una renuncia, alejarme de la política es cambiar de distrito, alejarme de la política es no ir más a ninguna reunión que me convocan, es decir, no, Guillermo ni en los Zoom. Entonces con Guillermo no podemos contar. Guillermo no está más, te dicen. Está para que le hagas una pregunta, una consulta, pero para algo más que eso, che, ¿qué hacemos? ¿Cómo armamos? No, 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 no. Guillermo no existe. Es un ejemplo chiquitito así, yo soy una hormiga al lado de Macri. Pero expresé mi voluntad de desaparecer de la política y desaparecí. Sin embargo, Macri no expresó su voluntad de desaparecer de la política. Todo lo contrario, actúa como un candidato. Por lo tanto, ¿yo qué tengo que pensar? Que tengo algo de oficio político. Hay dos posibilidades y solo dos. Que esté jugando con todos los actores políticos, mal, muy mal, y a último momento diga yo no soy, arréglense ustedes. Lo que lo pondría en una situación política muy mala, pero en una visión de la sociedad, una despedida de la sociedad que no va a ser buena. Y esto sería una contradicción con todo lo que ha sido Macri no durante su gobierno, durante su vida. Entonces yo aplico la lógica y digo, se mueve como candidato, habla como candidato, arma como candidato, conversa con uno, conversa con otro, resuelve, va, viene, sube, baja. Con los únicos que le falta hablar con uno, que es el gobernador de esta provincia. Pero con los demás ya habló. Y este juego del falta en video, sacándose una foto con la reta, uno y el otro, no tiene ningún valor político. En política las fotos duran un suspiro. Ahora, yo me hago la siguiente pregunta. De la visita de 2 días de Patricia la casa de Mauricio pueden salir dos cosas. Que Mauricio diga, sos vos la candidata que yo voy a defender, que yo voy a apoyar, lo que nos lleva a una interna feroz, primero en el PRO, porque la reta no se va a bajar frente a Patricia. Y después en el resto del espacio, porque ningún Gerardo Morales dice, si va Patricia, yo al menos tengo un armado nacional para defenderme. Tengo 3 provincias para defenderme. Tengo el poderoso comité de la provincia de Buenos Aires para defenderme. Tengo 75 intendentes para defenderme. Es decir, tengo más para defenderme como precandidato en unas pasos frente a Patricia o frente a Horacio. Esto es así. Al final decide la gente. ¿No? Contesté hoy un presidente, los gobernadores son gobernadores para gestionar, las autoridades partidarias administran el partido y nos representan, pero al final los que votamos somos ciudadanos. Nuestra pertenencia ideológica o partidaria es una anécdota al final del día.
A mí nadie me obliga a votar un candidato radical. Gracias a Dios, el radicalismo no te obliga. Pero puede ocurrir esto, que abra un abanico de una interna donde va a haber, Manes va a querer ser candidato, Gerardo va a querer ser candidato, donde el PRO va a tener una interna en la capital entre quienes, entre Jorge Macri y Lustó, es decir, va a generar un desorden, no una movilización, va a generar un desorden. Ese es un escenario que plantea el diario La Nación, indirectamente. El otro escenario es el que yo vengo planteando. Esto se va a decidir en marzo y estamos mediados fines de enero. ¿Por qué tanto apuro? Ayer salió un reportaje en La Nación que le hicieron a Miguel Ángel Pichetto, perdón, en Radio Rivadavia, donde Pichetto dice: yo entiendo las cuestiones personales, pero la patria está en peligro. Después de haber tenido una larga charla con Mauricio. Para mí mandó un mensaje. Mauricio debe decir: mirá, yo, supongo, ¿no? Pues está cansado, pero vuelvo al argumento inicial. Si estabas cansado, te hubieras quedado en Qatar. Te instalás en Bariloche, en Cumayén, no sé cómo se llama, y la convertiste en la puerta de hierro de la política, cosa que me parece fantástico. Porque demostraste que van a vos. Lograste que el foro de legisladores del país te declaren a vos el líder indiscutido, lograste que Grindetti diga: es, no jodan, es Mauricio, lograste que el jefe de campaña de Patricia, lograste que Ritondo diga más o menos lo mismo, que es Vidal, lograste que muchos dirigentes radicales importantes digan: esperemos, porque si Mauricio es el candidato hay que barajar y dar de nuevo. Yo creo, con esto voy a ir redondeando, que hay tres capas en la información. Están las operaciones y los deseos de los medios, que están influidos con algún comentario de algún candidato o precandidato que quiere ser y que quiere aprovechar que el sol de los medios lo ilumina. Esa es una capa. En realidad esa capa sabe poco y supone mucho. Después hay una segunda capa de gente que sabe, porque está en contacto con los interlocutores, que operan en función de la información que tienen, que a lo mejor no es información determinante, pero que es lo suficientemente importante como para animarse a apostar a determinadas cosas. El caso es Joaquín de la Torre, el candidato es Macri. Yo me tengo muy buena relación con Patricia, pero, por ejemplo, esa es una segunda capa. Dirigentes que tienen parte de información y que juegan con la información que tienen. Porque de últimas el que sabe es Macri. Y esa tercera capa, que es lo que yo llamo la capa de la intuición, de la lógica política, que es donde yo por lo general discurro. Actúa como candidato, se maneja como candidato, generas, es el eje
de un encuentro político como el PRO, tiene una enorme influencia sobre el voto radical, sobre el voto de los ciudadanos con pertenencia radical, a eso me refiero, para que ningún correligionario se ofenda, porque lo que no somos es verticales nosotros, eso nunca lo fuimos, no vamos a empezar a hacer ahora, ¿no? Somos grandes para convertirnos en verticalistas. Aparte, el diferencial positivo que tiene el radicalismo es precisamente el respeto a su democracia interna y a su espíritu democrático. No hay problema con el radicalismo. Pero los ciudadanos con pertenencia radical tienen su libertad de votar a quien quieran. Si la oferta le parece más atractiva. Porque acá lo que se trata es de los 4 próximos años, de los ingresos de los jubilados, de los ingresos de los activos, del precio de las cosas, de nuestra inserción en el mundo, del medio ambiente, de la posibilidad de conseguir trabajo, de apertura de fuentes de laburo. No estamos hablando de cosas serias, estamos hablando de la vida de la gente. Entonces, esta tercera y última capa, que por ahí tiene la misma información que la segunda, pero aplica más la intuición que la información, porque la información es escasa y al menos, diría yo, interesada. Porque si le damos importancia al gesto de que a la señora Burris le invitan a 2 días a quedarse en la casa y al otro lo mandó con la bionda a un hotel, sí, puede tener algún significado, pero yo no logro encontrarlo. Puedo suponer, porque estoy en esa tercera capa de la intuición, que a lo mejor yo necesito 2 días y de la intimidad de la convivencia para transmitirle decisiones a alguien con el cual confío y a pedirle un esfuerzo a alguien al cual quiero y confío. Siguiendo la tradición radical, si de esto algo sirve, si yo no tengo nada importante que tratar, nos tomamos un café. Si tenemos que tratar algo realmente importante, que es trascendente, vamos a comer, porque hay un fenómeno en la antropología que dice que cuando el hombre come, el ser humano come, baja las defensas, porque confía en la persona que está comiendo con él. Nosotros venimos de una especie que competía por el alimento. Es un pequeño aviso de antropología social. Eh, Ahora, cuando yo tengo que convencer a alguien de algo, lo traigo a casa. Y como las conversaciones duran horas, digo, quédate a dormir. Entonces la pregunta que yo me hago, y estoy suponiendo, ¿de qué la tiene que convencer a Patricia? Porque para convertirla en candidata lo único que tiene que decir es decirlo. Mi candidata es ella, listo, asunto terminado. No tenés que venir ni siquiera a Bariloche. Hago un reportaje y digo, yo no, yo no juego. Mi candidata es Patricia. Vayan a las PASO, tendremos 5 o 6 candidatos, lo que va a generar un fuerte desorden. Porque aparte el PRO habrá perdido capacidad de negociación frente al radicalismo. Porque el radicalismo le dirá, bueno, arreglen sus cosas, muchachos. Nosotros las nuestras las arreglamos fácil. Pero arreglen primero su interna, después nos sentamos a charlar. Pero si el PRO viene con un único candidato, y vuelvo a repetir, la reta no se baja frente a Patricia,
Patricia no se baja frente a Larreta, pero ambos no tienen destino frente a Macri. Y lo saben. Esperemos las próximas horas qué pasa en Bariloche. Pero yo sigo pensando que Mauricio es un buen tipo, que todas estas cosas que yo estoy diciendo ya las sabe de memoria, porque son parte de la conducción de una empresa. En las empresas haces lo mismo. Si vos vas a preparar a un gerente para un cargo importante, le das más preferencia, charlas más con él, hablas más con él, lo invitas a comer, le das frente a la empresa, le das la legitimidad de la relación más cotidiana. No, fulano es amigo del capo. Vas bajando la tensión entre los otros que aspiran al mismo lugar, porque los otros te dicen, el capo ya eligió, mantengamos el laburo que tenemos. Y mágicamente todos invitan a jugar el golf al nuevo amigo del capo, que va a ser el futuro gerente general o vicepresidente con cargo ejecutivo. Eso pasa en las empresas. No era según el peronismo que el PRO es un grupo de deseos. Por eso pienso que a lo mejor estos 2 días en Bariloche es para, me parece a mí, pedirle a Patricia un esfuerzo que puede ser visto como un sacrificio, pero a la larga un sacrificio que va a resolver la interna de capital, poner los patitos en orden en la capital, y resolver la interna nacional, porque el tipo no la va a bajar a Patricia a la ciudad para dejarlo a la reta de candidato. Porque si hay una cosa que Mauricio sabe, que la reta pierde frente a un candidato radical, por la prepotencia del número. Y porque la reta no es un tipo que haya enamorado a nadie. Las encuestas así lo dicen. Quería hacer estas reflexiones con ustedes y compartirlas con ustedes. Los quiero mucho a todos, nos vemos mañana. Sean buenos, pórtense bien.